Los Pirineos desde el aire. En la zona que se encuentra entre el Viñamal y el pico de Auñamendi, veremos hoy algunos de los valles más espectaculares de los Pirineos y que finalizan a los pies de montañas míticas en el mundo pirenaico. Levantamos el vuelo en las comarcas aragonesas de la Jacetania, habitada desde tiempos inmemoriales, y del Alto Gállego, la comarca pirenaica más pequeña. El Prepirineo de Huesca cuenta con una formación geológica única, bella y espectacular, los Mallos de Riglos. Se formaron hace 30 millones de años y después el viento, la lluvia y la nieve han ido esculpiendo con paciencia las agujas de puntas redondeadas. Estos conglomerados de roca rojiza son un terreno muy frecuentado por los escaladores, que disponen de cerca de 200 itinerarios diferentes para enfrentarse a estas paredes verticales de casi 300 metros. Ellos son los únicos que pueden acceder a un reino de roca que hasta hace muy poco solo conocían las águilas o los buitres. Cuenta la leyenda que en torno al año 1100 estos peñascos fueron el centro del legendario Reino de los Mayos, que fue creado por Pedro I de Aragón para dejarlo en herencia a su esposa Berta, porque, según decía, este era el único paisaje que se podía comparar a su belleza. A la muerte de esta, Alfonso I el Batallador recuperó el territorio para el Reino de Aragón. Ponemos rumbo a la cordillera pirenaica, que todavía queda un poco lejos, aunque en el horizonte ya se adivina la nieve de los picos más altos. En el llano de San Indalecio se levanta el monasterio nuevo de San Juan de la Peña. Este conjunto barroco se construyó entre los siglos XVII y XVIII, cuando se incendió el monasterio primitivo enclavado en las montañas. Las estatuas de San Juan Bautista, San Indalecio y San Benito destacan en la portada. Pero de las dependencias originales del monasterio nuevo casi no queda nada, porque los enfrentamientos bélicos, las desamortizaciones del siglo XIX y sobre todo el paso inevitable del tiempo se encargaron de destruirlas. En la montaña, protegido bajo una peña, se puede visitar el monasterio primitivo, que llegó a ser panteón de los reyes de Aragón, y que la leyenda asegura que escondió entre los siglos XI y XIV el Santo Grial, el cáliz de la última cena de Jesús. Llegamos a Jaca, la gran ciudad aragonesa de los Pirineos. La catedral y sobre todo la ciudadela, una impresionante fortaleza militar que es la única de este tipo en todo el mundo que conserva la estructura original, son los grandes atractivos de esta ciudad, que también es un importante lugar de paso del Camino de Santiago. Invierno y verano, esta población de cerca de 12.000 habitantes es un centro de turismo de montaña de primer orden. Según parece, Jaca fue fundada hace más de 2000 años por una tribu íbera, los jacetanos. Controlaban un amplio territorio por donde se extendían sus pastos y soñaban con dominar más tierras para extender su poder. Hoy, más de 20 siglos después, Jaca y toda la comarca de la Jacetania tienen otro sueño: llevar algún día a los Pirineos aragoneses unos Juegos Olímpicos de invierno. Las primeras nieves que encontramos en el embalse de Búbal nos avisan de que nos acercamos a la alta montaña. El pantano, construido a principios de los años 70 del siglo pasado, acumula las aguas del río Gállego, que ahora remontamos en sentido contrario a su curso. De repente, la silueta formidable de la peña foradada invade el horizonte. Supera en poco los 2000 metros, pero parece mucho más alta. A los pies de la montaña encontramos Sallén de Gállego, de fisonomía típicamente pirenaica. La iglesia parroquial, de estilo gótico, es la joya de este pueblo que encabeza el Valle de Tena. Este valle tiene una flora y una fauna muy diversas, y posee también un patrimonio cultural que incluye pueblos como Panticosa, conocido por su balneario de aguas termales, y más recientemente, también por las pistas de esquí, a las que se puede acceder desde el mismo pueblo gracias a un telecabina. Desde las pistas se divisan algunos de los picos más emblemáticos de los Pirineos. El mítico Viñamal está muy cerca. Un nombre estará por siempre ligado a esta montaña, el del conde francés Henri Roussel, uno de los primeros pirineístas que durante el siglo XIX hizo numerosas ascensiones a la cordillera. Roussel se enamoró del Viñamal hasta el punto que lo subió 33 veces. También pasaba aquí largas temporadas, por lo que se hizo construir hasta 7 cuevas para resguardarse.
En 1989, el gobierno francés accedió al sueño romántico de Roussel. Le cedió el viñamal durante 99 años al precio simbólico de £1 al año. En 1904, con 70 años, Henri Roussel subiría por última vez a la que ahora sí ya podía afirmar que era su montaña. Un desierto de granito, nieve y hielo se extiende a nuestros pies. Los picos del infierno, 3 cumbres unidas por una arista afilada, son un objetivo muy codiciado por los montañeros más expertos. La recompensa al alcanzar el punto más elevado es una vista espléndida. Se divisan infinidad de lagos de origen glaciar. El vecino Balaïtous también reclama su cuota de protagonismo. Es otro de los gigantes pirenaicos. Fue coronado por primera vez en 1825 y en aquellos tiempos fue bautizado como el Monte Cervino de los Pirineos. En el mismo macizo, la Cresta del Diablo es una de las escaladas pirenaicas clásicas. Es una de las aristas más bellas, aéreas y desafiantes de toda la cordillera, y superarla requiere una gran forma física y una excelente técnica alpinística. Perdemos altura siguiendo el curso de los torrentes, ahora cubiertos por una gruesa capa de nieve. Estos valles están habitados desde la época megalítica. Ganadería y agricultura han sido la base de la subsistencia durante siglos. Hoy, el esquí se ha convertido en el gran motor de la zona. Formigal y a pocos kilómetros en el Valle de Aragón, las estaciones de Astún y Candanchú ofrecen una magnífica oferta para los amantes del esquí. En Candanchú se empezó a esquiar en 1928. Eran unas pocas decenas de intrépidos aventureros. Hoy, las pistas aragonesas acogen cada año cerca de 1,5 millones de esquiadores. En total, el Pirineo de Aragón tiene 5 estaciones de esquí que ofrecen cerca de 250 kilómetros de pistas. Íberos, romanos, peregrinos del Camino de Santiago, reyes, comerciantes, arrieros... Miles de personas han desafiado las durísimas condiciones meteorológicas de estas montañas, sobre todo durante los meses de invierno, cuando la nieve y el frío se convierten en los grandes protagonistas. Hoy, los hoteles, los apartamentos y los servicios de que dispone cada estación ofrecen a los esquiadores todo tipo de comodidades. Tiempo atrás, los viajeros debían refugiarse en cabañas de pastores o en pequeños albergues de acogida que iban encontrando a su paso. Probablemente si alguien les hubiera explicado que unos cuantos centenares de años más tarde habría gente que disfrutaría encadenando giros a toda velocidad sobre la nieve en la que ellos se hundían mientras intentaban avanzar penosamente, habrían pensado que se trataba de una locura. De repente, aparece la pirámide del Pico de Anayet, una montaña de roca volcánica que se alza poderosa sobre una extensión de ibones que en esta época del año están helados. La cara norte se mantiene oscura, inhóspita y fría. La cara sur, en cambio, se deja acariciar y calentar por el sol. Muy cerca, pero ya en el valle, descubrimos la estación de tren de Canfranc, que permitía el tráfico ferroviario con Francia por debajo de los Pirineos. La construcción, de estilo historicista, fue inaugurada por el rey Alfonso XIII en 1928 y se encuentra en fase de rehabilitación. Pocos años antes, también había quedado en desuso la fortaleza de Coll de Ladrones, que durante buena parte del siglo XX había servido para vigilar el paso fronterizo desde su posición estratégica. Un poco más al sur llegamos a la Peña Collarada, conocida en Aragón por las leyendas que hablan de brujas que viven en las cuevas que se encuentran a los pies del macizo. La realidad es que el agua y la nieve van erosionando las entrañas de esta montaña de piedra calcárea y provocando la formación de simas y cuevas que han alimentado la imaginación popular. En invierno, la fisonomía de este paraje cambia notablemente. El azul del ibón de Ip es de una oscuridad inquietante y a la vez cautivadora. La presa que aquí se construyó hace unos 40 años permitió aprovechar estas aguas para obtener energía eléctrica. Ahora queda pendiente un nuevo reto: recuperar las viejas instalaciones de la central y readaptarlas para el turismo. De esta forma, la belleza de este lago pirenaico estará al alcance de todo el mundo que quiera acercarse a él. Estamos en Francia, en los Pirineos Atlánticos, la antigua región histórica del Béarn, que durante la Edad Media fue un vizcondado independiente. Entramos en el Valle de Auxois. El verde, en todos sus tonos y matices, reina por doquier. Es un paisaje perfecto, donde todo está en su lugar y su justa medida.
Los pueblos del Valle de Ossó han sabido conservar y potenciar la riqueza natural, histórica, cultural y gastronómica de un lugar de belleza extraordinaria. Se tiene constancia documental de que esta región ya estaba habitada desde la última glaciación, hace cerca de 10.000 años. Con los siglos se sucedieron todo tipo de pueblos, íberos, romanos o francos, hasta llegar a nuestros días. El valle se extiende a lo largo de 35 kilómetros, desde la línea de montañas de la frontera hasta la ciudad francesa de Pau, capital de los Pirineos Atlánticos. El de Ossó es uno de los 3 valles pirenaicos del Bearn, junto con el de Aspe, que enlaza con Aragón por el puerto de Somport, y el valle de Baretús, que limita con el valle navarro del Roncal. Los 3 se extienden por la parte más occidental de los Pirineos franceses. Como buena parte del Pirineo francés, esta zona es rica en aguas termales, valoradas desde tiempos inmemoriales y que desde siempre han atraído a visitantes ilustres. Saltos de agua como este debían de hacer a mediados del siglo XIX las delicias de Eugenia, la última emperatriz que tuvo Francia. La esposa de Napoleón III, de origen español, era una enamorada de estos parajes. Al entrar en el circo de Guret, el verde que casi deslumbra de los pastos del valle se convierte ahora en el gris de la descomunal masa calcárea del pico de Ger. Desnudo de nieve y de cualquier vegetación, este pico está considerado por muchos alpinistas como una de las 100 mejores ascensiones de los Pirineos. Pero de repente descubrimos en la lejanía una de las montañas más legendarias de la cordillera pirenaica. El gran Midi d'Ossó se alza solitario y atrae todas las miradas. Enseguida nos acercaremos, pero antes daremos una vuelta por una región que esconde un secreto. Estas montañas están horadadas por diversas galerías subterráneas excavadas hace 80 años. A través de ellas se canaliza el agua de los lagos de alta montaña que se transporta hasta las centrales hidroeléctricas de los valles. Desde 1924 y durante muchos años, una vía de tren sirvió para transportar hombres, material y habituallamiento durante la construcción de la presa del lago de Artuste. Hoy se sigue produciendo energía eléctrica, pero también se ha potenciado el turismo. Este tren, que parece de juguete y circula a 15 km por hora en un delicioso recorrido a 2.000 metros de altura, es el ferrocarril turístico más alto de Europa. Son 50 minutos de viaje por un paisaje que regala unas panorámicas magníficas. El tren solo circula de principios de junio a principios de octubre, cuando no hay nieve, y llega hasta el lago de Artusta, donde se construyó la presa para aprovechar sus aguas. Unas aguas que en invierno presentan un aspecto amenazante, como el de un enorme agujero negro sin fondo. En los años 20 del siglo pasado, miles de hombres trabajaron 8 años en condiciones durísimas para levantar la gigantesca presa de 150 metros de largo que elevó 25 metros el nivel de las aguas. Hoy, el lago de Artusta es una reserva de millones de metros cúbicos de agua que constantemente se va realimentando gracias a los torrentes que llegan de los lagos superiores, al deshielo y a las abundantes precipitaciones en forma de lluvia o nieve. Ahora sí, ha llegado el momento de rendir homenaje al coloso, al pico que ha despertado los sueños de muchos alpinistas que no han parado hasta conquistarlo. El Midi d'Ossó no tiene una altura muy notable, pero sí una apariencia impactante, con las 2 puntas y la característica horcadura, como si fuera talmente un castillo medieval. Se tiene constancia de que esta montaña de origen volcánico fue conquistada por primera vez el 2 de octubre de 1797. Desde entonces, su leyenda no ha parado de crecer entre los amantes del montañismo. Majestuoso es uno de los adjetivos más empleados por los que lo admiran desde la base o por los que lo contemplan mientras esquían en las pistas de Astún o de Candanchú. Para los que lo conquistan por cualquiera de las vías de escalada, todas ellas de dificultad notable, la alegría se funde con una sensación de deber cumplido. Casi como si existiera una ley no escrita que dice que todos los montañeros que van a menudo a los Pirineos tienen que subir el Midi d'Ossó al menos una vez en la vida. En invierno, si no hace viento, en este paraje solitario se puede llegar a escuchar el silencio. Nos dirigimos ahora hacia el oeste para entrar en un valle paralelo al de Ossó, el Valle de Aspe.
Olorón se encuentra al principio del valle. Esta idílica población es el centro neurálgico de los 3 valles pirenaicos de la región del Béarn. Cabe destacar la iglesia de Notre Dame, construida en el siglo XIX en estilo romano-bizantino con un campanario de 52 metros. Pero la gran joya de Olorón es la catedral de Sainte-Marie, empezada en el siglo XI gracias al botín que un vizconde francés obtuvo por su participación en las cruzadas y en la Reconquista. La catedral ha sido declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. El Valle de Aspe tiene unos 40 kilómetros y posee un gran valor ecológico. Es casi naturaleza en estado puro. Sarrans nos hace pensar por el nombre y la Virgen Negra que tiene como patrona en una incursión árabe de siglos atrás. En el pueblo hay una pequeña piscifactoría que nos recuerda que el hombre intenta adaptarse al medio para sacarle provecho. Nos desviamos por unos momentos de la ruta principal para llegar al Escún, un rincón escondido que bien merece una visita. Es una pequeña localidad de postal. Al fondo la vigila el pico de Auñamendi, que según la tradición era el lugar escogido por las brujas del Béarn para celebrar los aquelarres y enviar tempestades a los pueblos de los alrededores. Hasta hace pocos siglos, la brujería fue una creencia muy extendida en estos valles aislados, a menudo cubiertos por la nieve y la niebla. Otra tradición muy extendida en la gran cantidad de pueblecitos esparcidos por el Valle de Aspe, aunque muy diferente, es la gastronómica. En muchas casas se elaboran de forma artesanal quesos y patés de una calidad excelente. Seguimos adentrándonos en el valle que desde tiempos antiguos ha recibido el nombre de Valle de los Osos. Estas montañas han sido uno de los hogares predilectos del oso pardo, durante siglos el rey indiscutible de los Pirineos. Después de su práctica desaparición en toda la cordillera a mediados del siglo XX, solo en esta región pirenaica quedaba una pequeña población autóctona. La reintroducción reciente de la especie hace que hoy vuelva a haber una cierta cantidad de osos en los Pirineos. Siguiendo la carretera que une el Valle de Aspe con Aragón, llegamos a la intersección, el mítico Somport, uno de los puertos de montaña con más resonancias históricas de todos los Pirineos. El nombre proviene de los romanos, que bautizaron este paso entre montañas como el Summus Portus. Después, la ruta se convertiría en un paso habitual para todos los viajeros que tenían que cruzar la cordillera y que cuando pasaban por aquí, seguramente no podían evitar observar con admiración un pico que les decía adiós desde la distancia, el altivo Midi d'Ossau. La zona pirenaica más occidental de Aragón, que limita con tierras navarras, todavía guarda muchos secretos. Tal vez no es una región tan visitada por el turismo, ni los valles tienen nombres tan reconocidos, ni picos tan altos, pero sin duda tiene un gran atractivo natural, histórico y cultural. El aeródromo de Santa Cilia de Jaca es el punto de partida para continuar avanzando hacia el oeste. Los Pirineos más altos y más abruptos quedan atrás, pero todavía nos queda mucha montaña y muchos paisajes por descubrir desde el aire. Desde los 3.500 metros, un pequeño salto es una puerta abierta a un gran mundo de sensaciones y adrenalina. Son 2.000 metros de caída libre, 45 segundos de vértigo. Después, 6 minutos de vuelo con el paracaídas desplegado permiten llegar a tierra con calma. Es como haber bajado a toda velocidad del Aneto, el punto más alto de los Pirineos, hasta el mar. Es una forma diferente de disfrutar de las alturas. Seguimos el curso del río Aragón, que después de nacer en Astún e ir recogiendo las aguas de pequeños afluentes, aquí ya tiene un tamaño considerable. Todavía le queda mucho por recorrer antes de llegar al Ebro y completar los 195 kilómetros de su curso. Pero antes se detiene en el embalse de Yesa, conocido también como el Mar del Pirineo. Como su nombre indica, es inmenso y es sin discusión el mayor de toda la cordillera pirenaica. Fue proyectado hacia 1925 bajo la dictadura de Primo de Rivera y no fue inaugurado hasta 30 años más tarde. En 1959, el general Franco, practicando su afición favorita, inauguraba el pantano. Dominando las aguas del embalse, en la línea divisoria con Navarra se levanta el monasterio de Leire. Su existencia está documentada desde mediados del siglo IX, cuando San Eulogio lo visita el 844. Durante toda la Edad Media, el monasterio fue centro espiritual y de poder político tanto de Navarra como de Aragón. La visión del pueblo abandonado de Tiermas hace que se te encoja el corazón. Como él, muchos pueblos quedaron despoblados al construirse el pantano de Yesa.
Desgraciadamente, el balneario y la famosa fuente termal de Tiermas quedaron cubiertos por las aguas. Avanzamos hacia el norte. Nos adentramos en el valle de Ansó. En estos valles occidentales del Pirineo aragonés, la influencia húmeda del océano Atlántico, ya muy cercano, propicia una densa masa vegetal que también acoge una fauna muy abundante y diversa. El río Beral ha excavado una de las gargantas fluviales más espectaculares de todos los Pirineos, la Foz de Vinies. En estos bosques encontramos jabalíes, corzos, urogallos e incluso algún ejemplar de oso. Aunque el señor indiscutible de estas tierras es el buitre. Paralelo a este desfiladero encontramos otro valle, el de Hecho, mucho más abierto y monumental, que ha sabido conservar muchos aspectos de su cultura ancestral, desde las tradiciones hasta la gastronomía. La población más importante lleva el mismo nombre, y en ella viven poco más de 1000 habitantes. En el núcleo antiguo del pueblo, que conserva muchas muestras de arquitectura tradicional, destaca la iglesia parroquial de San Martín. Muy cerca de Hecho encontramos el pueblo de Siresa, que creció a los pies de una antigua vía romana que cruzaba los Pirineos y en torno al monasterio de San Pedro, uno de los más antiguos de Aragón. Hasta el siglo XI tuvo una gran importancia, pero poco a poco la catedral de Jaca y el monasterio de San Juan de la Peña lo desplazaron a un segundo término. El río Aragón Subordán remonta el valle. De repente una masa rocosa imponente nos llama la atención. Es el pico Bisaurín. Hace rato que no vemos una montaña tan espléndida y nos acercamos a ella. Este pico es el señor de los Pirineos occidentales de Huesca, un magnífico aperitivo antes de llegar a las montañas de 3000 metros. La cara norte es un regalo para los escaladores y desde su punto más alto las panorámicas son espectaculares. Regresamos al valle porque nos espera un lugar de nombre fascinante, la Selva de Oza. Entramos por un desfiladero que impresiona, la boca del infierno. Las paredes se estrechan y el recorrido realmente hace honor a su nombre. Y durante unos cuantos centenares de metros, casi ni la luz del sol puede filtrarse entre las rocas. Pero para nombre acertado el de la próxima montaña que encontraremos cuando superemos los bosques frondosos que se extienden a sus pies, el Castillo de Hacha. Se trata de una descomunal fortaleza natural que intimida a quien la observa. Pero esta montaña de aspecto tan feroz nos reserva una sorpresa extraordinaria. Curiosamente, la cima, protegida a los cuatro vientos por la muralla de piedra, es un pequeño valle de hierba. Todo un regalo de la naturaleza para los que se atreven a conquistar este formidable castillo. La selva de Oza es un enorme espacio de vegetación espesa. En este bosque húmedo, típicamente atlántico, abundan las hayas, los pinos y sobre todo los abetos. Aquí se encuentran los mejores abetales de Aragón. En la selva de Oza se hallan también restos de monumentos megalíticos, señal evidente de que la presencia del hombre en estas tierras se remonta a muchos miles de años atrás. El otro valle destacado de la zona es el de Ansó. Su capital es el pueblo del mismo nombre que se encuentra en la ribera del río Petrechema. La iglesia parroquial de San Pedro, de estilo gótico renacentista, se construyó sobre un templo anterior. En este pueblo, las casas de piedra y amplios tejados de teja rojiza típica de Ansó componen un conjunto arquitectónico de gran belleza que nos traslada al pasado, cuando el valle vivía cerrado en sí mismo, aislado casi del resto del mundo. Este aislamiento orográfico ha propiciado que hoy el valle de Ansó, cuna del antiguo reino de Aragón, sea una de las regiones pirenaicas donde mejor se ha conservado el medio, la cultura y el folclore. En la cabecera del valle, la alta montaña impone otra vez su ley. Las agujas de Ansabere son unas montañas míticas de los Pirineos. Este mundo calcáreo de agujas puntiagudas, obeliscos increíbles y paredes vertiginosas es un paraíso para los escaladores. Ansabere es el reino de la roca.
No fue vencido hasta bien entrado el siglo XX y ha sido el escenario de grandes gestas y también de grandes tragedias. Y es que a veces la montaña muestra su cara más cruel y despiadada. Mil metros por debajo, por el lado francés, se extiende el Valle de Aspe. Una de las montañas más emblemáticas de la zona es la Iru Hereje Maaya, o Mesa de los Tres Reyes, bautizada así porque aquí confluyen los reinos medievales de Aragón, Navarra y el Bearn francés. Cuenta la leyenda que los tres monarcas se reunían en la cima para discutir los asuntos, y de esta forma cada cual podía sentarse en su territorio. Es el monte navarro más alto. En su cima se encuentra una réplica en metálico del castillo de Javier y una estatua de bronce de San Francisco Javier, patrón de Navarra, aunque algún rayo debe de haber partido la roca que lo sujeta y lo ha desequilibrado. La Mesa de los Tres Reyes es una montaña con una larga y curiosa historia, pero muy cerca, en el Valle Navarro de Roncal, encontramos otro pico muy querido por la gente de estos lugares, el Auñamendi. Durante siglos, el Auñamendi ha sido considerado en Navarra y en Euskadi como un monte sagrado. Explica la leyenda que en su cúspide habitaba un Basajaún, un personaje mitológico vasco que tanto protegía a los rebaños como se enfadaba y desencadenaba tormentas. El Auñamendi es una magnífica entrada al Pirineo navarro, una etapa más y ya veremos el océano Atlántico.